Buenas noches, gente de Aprender 3C. Disculpen la tardanza. Ya estamos en directo con una nueva charla. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos un webinar muy interesante llamado Creando Preguntas, Procomún y los profesionales de la información. En este caso vamos a contar con nuestro ponente, Leonardo Ramírez Ordóñez. Aquí lo tenemos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a presentar algunos datos de él: profesional en ciencia de la información, bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Escribe en un blog colaborativo, nomono.com, sobre temas relacionados con la cultura libre, el procomún y lecturas en distintos formatos y contenidos, internet y la cotidianidad. Así que bueno, vamos a comenzar con la charla y bueno, ya para no seguir perdiendo tiempo para nuestros oyentes, comenzamos con nuestro ponente y bueno, después tenemos las preguntas después de la charla y seguimos charlando entre todos. Pues, yo soy Leonardo, y antes de empezar con la presentación, quiero hacer es como una nota sobre el tema. Este fue un proyecto que no se realizó, fue la primera opción para obtener el título como profesional, y al final lo dejé, o sea, un poco sobre gestión de conocimiento y con el Procomún, y lo dejé por un tema sobre derecho de autor y recuperación de información. Entonces, creo que al final, en unas charlas con Mauricio, se dio la oportunidad de que estuviera aquí y básicamente volví a algún punto de inicio. Entonces, esto fue, como lo puse en la página, una excusa para retomar un tema que me interesa bastante y que me interesa compartirlo con otras personas que ojalá también tengan y compartan este mismo interés. Entonces, eso es todo, así que vamos a empezar. Vamos a ver pues unas definiciones del procomún, algunas que son pues, las más comunes, ¿no? Eh, y vamos a pues, preguntarnos un poco qué papel o qué rol tiene el profesional de la información en este tema, ¿no? O sea, cómo los profesionales de información pueden aprovechar o nutrir eh, los bienes comunes, que también es un sinónimo, ¿no? Procomún, bien común o de provecho común. Entonces, bueno, ¿qué es el procomún? En la presentación sobre lo que hago, siempre está la cotidianidad, por supuesto, porque es lo que, lo que vivimos siempre, lo común entre todos, así, fuera de la profesión o de lo que hagamos, siempre hay algo común y además hay muchos procomunes que se rozan con nuestra vida todos los días. O sea, básicamente vivimos rodeados de muchos recursos de distintos tipos, algunos físicos, otros que no son pues, muy tangibles, como información, ¿no? Eh, pero que siempre están ahí. Entonces, una de las definiciones que en un principio a veces es un poco confusa es esta, es una idea que describe los bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Entonces, es raro, ¿no? Entonces, que es algo que es de todos pero no es de nadie. Eh, Hay algunos procomunes que podemos identificar, o que se identifican más bien en las historias. O sea, quienes trabajan el procomún vienen de hacerlo de hace muchos años atrás, porque siempre se relacionaba con la gestión de recursos naturales. Sí, entonces básicamente los bosques, los ríos eran una fuente de recursos que podían ser de acceso de toda una comunidad, como de un pueblo, por ejemplo, pero que no le pertenecía a nadie en concreto. Y era un deber de la comunidad, pues, velar porque ese recurso, pues, pudiera ser utilizado por todos y que perdurara para nuevas generaciones, ¿no? Entonces, básicamente, el procomún
es un modelo de producción Necesito y recuperar. de gestión, ¿sí? Algunos ejemplos, pues como lo mencionaba, pues están la naturaleza, ¿no? Es como sobre lo que estamos parados. También la información, el conocimiento y la educación puede ser tomado como un procomún. Actualmente hay personas que creen que Internet y los sistemas de código abierto son un nuevo procomún y los espacios públicos, ¿no? Estos tipos de procomunes, por lo general, actualmente es más claro ver cómo se han ido cerrando, ¿no? El espacio del procomún, vamos en los recursos naturales, con el ejemplo que di hace un momento, estaba en un marco de gestión colectiva de una comunidad y no necesariamente de unos modelos como la gestión pública, por ejemplo, o el mercado. Entonces, pues podemos ver actualmente que existe una apropiación del Estado que puede, pues igual, limitar ciertos usos de los procomunes, o también, pues por el otro lado, pues, otra fuerza igual mayor, la privatización y la transformación de sistemas de mercado, ¿no? Estos procomunes, convertirlos en un bien de mercado. Por ejemplo, la educación o el acceso a documentos científicos, en algunos casos, pues, para nosotros que si todos somos igual colegas, pues sabremos que el acceso a bases de datos no siempre es algo muy económico, ¿no? Libre. Pero los procomunes siempre están ahí, es como un deber intentar cuidarlos. Estos recursos del procomún tienden a optimizarse y esa optimización se logra por la acción ciudadana, ¿no? Lo que hacemos todos los días. Y esa acción ciudadana por lo general se da en un espacio intermedio y autónomo además, que es como lo más interesante, que está por fuera o al margen del Estado y el mercado. O sea, es lo que vimos. O sea, es algo que sucede, pero que no necesariamente lo cubre una fuerza pues, estatal, un gobierno, ni tampoco una fuerza de mercado. O sea, simplemente se da y todo por la acción de personas, como cualquiera de nosotros. Aquí hay una gráfica que hace un momento un amigo me entregó y fue como muy interesante verla porque en la parte superior se presentan algunos tipos de bienes y como la forma de extracción que pueden tener. Entonces hay unos que son muy fáciles de extraer y otros no tanto. A mí lo que me interesa para esta presentación y para lo que hacemos en este medio, o sea, como profesionales de la información, son los de arriba, principalmente los procomunes intangibles, ¿no? Digamos la información, lo que manejamos en bibliotecas, el conocimiento útil. Y hay otras formas de pensar también el procomún como los sistemas de irrigación, ¿no? O sea, básicamente no hay nada ni nadie que te diga cómo hacerlo, solamente lo adaptas a una necesidad, ¿ves? En la parte de abajo, los de extracción más fácil, ya están pues como los tangibles, digamos es un bosque, si talas en exceso un bosque, pierdes el bosque. Eh, las computadoras personales pues tienen también unas brechas de acceso pues, y por lo general están reguladas por el mercado. Los bizcochos, ¿no? Las donas, pues si comes en exceso pues se van a acabar, ¿no? En algún momento. Entonces, los procomunes están ahí y es lo que nos hace, o sea, lo que nos sirve de base para ser lo que somos, ¿no? Para ser personas que, que por lo general se interactúan y viven en una comunidad de cualquier tipo. Entonces, los comunes es lo que sirve de base para la comunidad, es lo que compartimos, ¿no? Es lo que nos hace iguales de alguna manera. Entonces, haciendo pues un paneo sobre el procomún, o sea, en este como inicio de investigación encontramos siempre que hay unos elementos que por lo general tienen o deben estar ahí. O sea, debe haber un recurso, un sustento, ¿no? Una comunidad que logre pues, gestionar estos recursos y por lo tanto deba
deba sostenerse. Y actualmente, digamos, con ejemplos de lo que sucede con el software, hay formas de mantener esas comunidades. Por ejemplo, el mecanismo de reconocimiento, acreditación y credibilidad. Eh, Eso lo vimos en un webinar anterior en esta misma plataforma, que fue dado por el doctor Lau, ¿no? Y, pero pues, en todo lo que maneja el sistema Wikipedia, ¿no? O sea, cómo publicar y mantener una comunidad tipo Wikipedia. Pero hay unos ejemplos que son un poco más fáciles de ver. No sé si, digamos, usan el navegador Firefox, ¿no? Este producto de Mozilla. Ellos hace poco, me acuerdo que estaba hablando con un amigo y estábamos viendo unas etiquetas de reconocimiento a personas que contribuyen en el proyecto. O sea, son como unas insignias que te entregan cuando das una prueba de que eres bueno en algo, ¿sí? Em, no sé si todos lo conocen, pero hay un ejemplo muy parecido en esta aplicación Foursquare, que hace un tiempo lo usaba, digamos, cuando visitabas frecuentemente un sitio, la aplicación te reconocía como has estado aquí muchas veces, como eres el alcalde, te da una insignia que te motiva como o a seguir utilizando el sistema o a contribuir con él, ¿no? Y el último es que debe existir un mecanismo de control y vigilancia, o sea, debe haber una regulación. O sea, aunque dijimos que todo el marco del Procomún sea al margen del Estado, por ejemplo, no implica que, que no existan normas o sea, que esté en un entorno de ilegalidad sí, o de anarquía. Las normas siempre tienen que existir y en todo lo que hagamos en común siempre van a haber normas de cualquier tipo. Las normas aquí para la gestión de procomunes, por lo general las encontramos en no dejar desaparecer los procomunes. Es como el juego que debemos jugar. Bueno, los mecanismos de control. Sí, los juegos pues son reglas y el juego del procomún es no dejar perder los procomunes. Más adelante vamos a ver igual como unas situaciones en las que el procomún puede desaparecer o puede verse en peligro, ¿no? Y que es algo, pues en los textos que he revisado, que es muy curioso, y es que las personas por lo general tienden a preocuparse por el procomún cuando éste tiende a desaparecer, ¿sí? Antes es como invisible a todos, pero cuando está en peligro hay alguien que levanta la mano y convoca, ¿no? O sea, por ejemplo, los ambientalistas, yo creo que es un ejemplo muy claro de, sí, de un mecanismo de control y de personas que se preocupan cuando un procomún puede tender a desaparecer. Pero bueno, siempre hay una regulación. Entonces, esta imagen parece un poco caótica, pero sintetiza eh, lo que es el juego del procomún. O sea, siempre hay una gestión colectiva, ¿no? Un grupo de personas, una comunidad em, que utiliza unos recursos tangibles e intangibles y por lo general que tienden a estar optimizados y comunes o a fortalecer los que ya existen. Entonces, claro, pues las normas también debe haber una gobernanza autónoma, ¿no? O sea, también debe haber una confianza en quienes están trabajando por los procomunes. Las leyes y las normas pues, pueden ser acuerdos tácitos, no necesariamente debe haber una ley, por ejemplo, una constitución que, así como en un país que nos diga qué hacer o qué no hacer para ser un ciudadano o para ser una persona que trabaje por el procomún. La equidad también es como una base súper importante. O sea, así como nosotros podemos
obtener algo del procomún, también debemos dar, ¿no? O sea, no es solamente el sistema de extracción, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos, pues los voy a presentar un poco como en lo que me motivó en lo que puso como la curiosidad en mí para ver el tema. Son algunas plataformas y algunas comunidades que se han preocupado por el procomún y que lo reflejan a veces de una manera pues como muy linda, ¿no? O sea, esto es un proyecto que realizó hace poco un colectivo que se llama SEMOS 98, son españoles, y ellos lo que querían presentar era el procomún como un acto de amor, ¿no? Como doy porque tú me das y todos somos capaces de dar y recibir sin prejuicio de nada, ¿no? O sea, y todo lo hacemos por nuestro propio bienestar, por vivir en comunidad, ¿sí? Algo que va a servir para todos. Ellos, cuando conocí este concepto, ellos estaban trabajando en un proyecto sobre educación expandida y por supuesto el acceso a la información para mí ahí fue evidente y tener la capacidad de compartir con otros y ver que eso se puede como enriquecer y aportar no solamente a un individuo, sino a toda una comunidad, pues es una idea muy llamativa, o eso fue lo que me pareció en ese momento. Existe otro colectivo también internacional, pero creo que funciona en Europa principalmente, que se llama Platonic y ellos tenían unos proyectos también muy interesantes para generar bienes comunes. Ellos estaban muy ligados a la filosofía copyleft y lo primero que conocí fue algo que hicieron aquí en las estaciones de Transmilenio en Bogotá y fue plantar unas máquinas que ellos maquearon ahí en la que uno podía hacer una lista de reproducción y quemar un CD y ya, y llevárselo a la casa. Pero la lista de reproducción era con música licenciada, con una licencia pues copyleft y ya, y era una máquina quemadora de CDs. Ellos también trabajaron en algo que pues, también fue como un hito para introducir en este tema y se llamó el Banco Común de Conocimientos. Yo creo que es una de las ideas eh, más grandiosas que uno puede encontrar porque es un modelo similar al de la web, o sea, que copia muchos de los elementos que funcionan en Internet actualmente, pero llevadas a un espacio físico eh, y realizadas y gestionadas por personas en una comunidad. Entonces, básicamente lo que hicieron fue repartir, fue pura gestión de informaciones, fue un proyecto muy bonito. Lo que hicieron fue eh, irse a lugares públicos, ¿sí? Como a plazas públicas o a colegios, y repartir unos volantes, pues, como unos formularios que tenían como dos caras, ¿no? Pues habían dos versiones distintas. Uno era como que decía algo así como, hay algo que siempre has querido conocer, pero nunca nadie te ha enseñado o te ha dicho cómo hacerlo. Y el otro era como, ¿conoces a alguien que pueda conocer, o que, no, que pueda enseñar algún tipo de conocimiento específico o que haga algo que pueda ser replicado con otros? Y al final cruzaban los intereses que tenían las personas por conocer algo con los intereses que tenían otras personas por enseñar algo. ¿Sí? Entonces uno encontraba de todo, o sea, desde personas que enseñaban a respirar, a cultivar remedios caseros, abrir cuentas en Facebook, pues esto fue hace bastante tiempo, ¿no? En el enlace que está abajo de la imagen, pues ahí hay como una promo de lo que hacían. Actualmente ellos tienen un sitio web, pero estuve revisando y ya no existe, pero pues no sé, se puede buscar por Internet Archive, que tiene como la memoria de los sitios web en Internet y pues hay algo pues podemos encontrar. Y pues le apuntaban a esto como el software social, o sea, y pues enriquecer el procomún. Todo esto pues lo documentaron finalmente en una plataforma que se llama YouCode
y es fácil de recuperar internet, pero fue como lo que abrió los horizontes para, pues para hacer analogías en lo que una persona como nosotros, un profesional de la información, podría hacer por medio de una unidad de información, pues una biblioteca, museo, archivo, lo que sea, que por lo general cuenta con todos los recursos de los que hablé anteriormente, ¿no? O sea, tiene, bueno, tiene cómo sostenerse, pues el Estado puede ayudar un poco, igual las comunidades también lo pueden hacer, o hay terceras personas que lo hacen, tiene una comunidad, o sea, hay un grupo de personas que están interesadas en usar servicios en unidades de información y pues hay una serie de normas, ¿no? Que por lo general seguimos, ¿no? El sistema de préstamo de libros, de cuidar los materiales, de cuidar la biblioteca, el espacio físico, la infraestructura. Y lo que como profesionales de información podemos hacer es dinamizar un poco eh, estas comunidades y estas prácticas. Entonces también, pues todo no es tan bonito, ¿no? Siempre existen unas amenazas. Y estas amenazas, pues, las vemos pues, principalmente en estos dos puntos. Los free readers o polizones, que son personas que usan como el acervo que tenemos, o sea, los procomunes, los bienes comunes que tiene una comunidad o que ha creado, gestionado una comunidad y los usa por un beneficio individual, ¿sí? O sea, él toma, pero no da, ¿sí? Es como, ahorita vamos a ver un ejemplo que es como el clásico en el tema de derecho de autor. Y un segundo punto es el desgaste del recurso. Pues fue un poco lo que hablamos hace un momento sobre pues, tala de árboles, no sé, la privatización del agua, por ejemplo. Quién sabe si a futuro el aire pueda ser un procomún que está en peligro, ¿no? Y tengamos que pagar por poder respirar un aire puro, ¿sí? Eh, bueno, en el caso de los procomunes intangibles, el desgaste se ve de un modo muy particular y eso pues, lo vamos a ver más adelante porque, claro, si tienes información o conocimiento, por más que la leas, pues, cualquier otra persona pues va a poder leerlo. Si un documento digital, por más que lo copies y lo pegues o lo compartas en otro lado, va a seguir igual que el documento fuente, que el documento original. Pero aunque no parezca, existen los mecanismos en que uno puede generar un desgaste de estos recursos intangibles, por lo menos los digitales. Puse en la página una excusa para retomar un tema que me interesa bastante y que me interesa compartirlo con otras personas que ojalá también tengan y compartan este mismo interés. Entonces, eso es todo, así que vamos a empezar. Vamos a ver pues, unas definiciones del procomún, algunas que son pues, las más comunes, ¿no? Eh, y vamos a pues, preguntarnos un poco qué papel o qué rol tiene el... Así que bueno, vamos a comenzar con la charla y bueno, ya para no seguir perdiendo tiempo para nuestros oyentes, comenzamos con nuestro ponente y bueno, después tenemos las preguntas después de la charla y seguimos charlando entre todos. Pues, yo soy Leonardo y antes de empezar con la presentación, quiero hacer es como una nota sobre el tema. Este fue un proyecto que no se realizó, fue la primera opción para obtener el título como profesional y al final lo dejé, o sea, un poco sobre gestión de conocimiento y con el Procomún y lo dejé por un tema sobre derecho de autor y recuperación de información. Entonces, creo que al final, en unas charlas con Mauricio, se dio la oportunidad de que estuviera aquí y básicamente volví a algún punto de inicio. Entonces, fue como lo... En este caso vamos a contar con nuestro ponente,
Eh, Leonardo Ramírez Ordóñez, aquí lo tenemos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a presentar algunos datos de él, profesional en ciencia de la información, bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Escribe en un blog colaborativo, nomono.com, sobre temas relacionados con la cultura libre, el procomún y lecturas en distintos formatos y contenidos, Internet y la cotidianidad. Buenas noches gente de Aprender 3C, disculpen la tardanza, ya estamos en directo con una nueva charla, bienvenidos. En esta ocasión tenemos un webinar muy interesante llamado Creando Preguntas, Procomún y los profesionales de la información.